innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Banco del Pacífico te trae Banca Celular, tu banco a la mano sin necesidad de usar internet ni wifi. Ajá, Simón. ¿Y qué puedo hacer con eso? Con Banca Celular puedes realizar retiros, pagar tus servicios básicos y hacer hasta recargas de tiempo aire. Oye, no, eso está buenísimo. ¿Cómo lo uso? Solo tienes que marcar asterisco 844 numeral si eres CNT o asterisco 8444 numeral para Claro, Movistar y Twenty. Tu banco a la mano con Banca Celular. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro respaldo, todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible, porque si puedes acceder desde montos pequeños, con la mejor tasa de interés, todos podemos ser inversionistas. Cooperativa Policía Nacional, 44 años. Solvencia que genera confianza. La vida nos sorprendió con una enfermedad que aún no tiene cura, pero podemos prevenir su contagio. Usa la mascarilla, evitemos los lugares cerrados con gran cantidad de personas y acerquémonos solo lo necesario. El estado de excepción concluyó. Hoy tu vida y la de los que amas dependen de tu disciplina. Quito se cuida. Alcaldía de Quito. Autorización número 0280. CNE, Elecciones Generales 2021. Estamos de vuelta. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. Ahora con áreas completamente privadas, cumpliendo todos los protocolos para garantizar su seguridad. Nuestro chef Ovidio Gabela los invita a disfrutar de esta temporada de langostas Jumbo Roja de Galápagos. Delicias del mar como ostras, pangoras, corvinas de profundidad. Además, carnes importadas, picaña, ribeye Angus. Consulte por nuestro servicio a domicilio. Reserve su privado al 3331 486 o al 098 1853 652. El Dorado Restaurante. Federico Páez, 14200 Iguanguiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Chicas, ¿listos sus hot dogs? Listo, chicas. Nos toca $3 a cada una. Ay, amiga, es que me olvidé la cartera. ¿Me prestas? ¿Todavía te olvidas la cartera? No te compliques y paga desde tu celular con De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Es segura, no te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo, sin necesidad de efectivo. Más que rápido, es De Una. Con la confianza de Banco Pichincha. Ecuador continúa en distanciamiento social. Los negocios comienzan a reactivarse. Estamos juntos para volver a construir el país. Sin importar el momento, juntos, 17 millones de ecuatorianos nos sobrepondremos a esta situación. Estamos en modo Ecuador. Apoyar a los comercios locales y a los productos ecuatorianos es ayudar al país. Tarjetas Diners Club, unión sin límites. En las peores crisis están las mejores oportunidades. Las empresas necesitan del ingenio y creatividad de sus equipos de trabajo para generar estrategias exitosas. Llegó el momento de volver a vernos en reuniones productivas y seguras. En San José de Puembo encontrará el ambiente ideal. Amplios salones con protocolos de bioseguridad y 4 hectáreas de jardines para dinámicas grupales. Visítenos en sanjosedepuembo.com o llámenos al 1-800-180-180. San José de Puembo. El momento es ahora. La Corporación Financiera Nacional continúa trabajando por tu progreso, pero ahora a través de tu banco. Desde hoy, si eres propietario de una micro, pequeña o mediana empresa, podrás solicitar un crédito MIPYMES por medio de tu banco para aumentar la productividad de tus proyectos con una excelente tasa de interés. CFN, somos una banca de desarrollo para un país más productivo. Sembramos futuro, el gobierno de todos. Autorización número 0135. CNE, Elecciones Generales 2021. Al invertir en Andalucía, garantiza seguridad y rentabilidad de tu dinero con la mejor tasa de interés del mercado. Y ahora con inversión efectiva ganas más, recibiendo tus intereses por anticipado para que puedas hacer realidad lo que tanto has querido. Asegura tu inversión y comienza a construir tus objetivos con planificación junto a nosotros, porque cumplimos 50 años apoyándote en tus proyectos y seguimos aquí, a tu lado. Andalucía,
Hagamos que las cosas pasen. Gracias, aquí me quedo. ¿Cuánto es? Son $4.50. Aquí tiene. No, joven, de 20 no tengo cambio. Mamá, estoy afuera, porfa, bájame unos sueltos. ¿Todavía sigues pagando en efectivo? Paga el taxi desde tu celular con De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Es segura, no te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo sin necesidad de efectivo. Más que rápido, es De Una. Con la confianza de Banco Pichincha. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Y estamos de regreso ya, y claro, un tema que ha sido debatido y que a propósito del feriado también la gente se preocupa, cómo equilibrar el tema de la producción, cómo equilibrar el tema de la reactivación económica frente a la pandemia, al COVID, cómo aumentar, cómo aumentar la producción y evitar el aumento de los contagios. Nos están planteando como una pregunta, y yo quiero saludarles a nuestros tres invitados, al señor economista Roque Sevilla, al ingeniero Holbach Muñetón, y al presidente de la Asociación de Industriales Textileros, el ingeniero Javier Díaz. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Voy a pedirle al señor economista Sevilla un primer acercamiento. ¿Cómo equilibrar entre la economía y la salud? Esta es una pandemia, no es una cosa normal, ciertamente, pero la gente comienza a agotarse, la economía se sigue debilitando y en medio de la corrupción decimos, ¿cómo hacemos para que las empresas puedan funcionar? Y ahora mismo con el turismo. Economista Sevilla, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a Holbert y a Javier, muy cordial de mi parte. Analicemos primero en términos generales. Uh-huh. Todos vamos a querer volver lo más rápidamente posible a algo medio parecido a lo que hacíamos antes de la pandemia. Pero sabemos muy bien que eso solo lo vamos a poder lograr cuando exista la vacuna y logremos llegar a ese punto. Todos los datos que se tiene ahora indican que en el caso ecuatoriano podríamos estar pensando que se iniciará la vacunación a mediados de enero a los sectores más vulnerables y una buena parte de la población estará ya vacunada hacia mediados del año próximo. Entonces, este es como el espacio de tiempo que debemos considerar, todavía estar en este ir y venir de actividad económica versus salud. Cada vez que abrimos las puertas a la actividad económica, aumenta el grado de contagio. Así que ahí ya no tenemos que hacer cálculos complejos, sabemos que eso es así. Y en el caso puntual del turismo, las olas de vacaciones que se producen por estos festividades que tenemos necesariamente implican un incremento importante en el grado de contagio e infección. Y entonces va a haber que estar jugando con esas olas estos próximos 9 meses. Esta es la situación cada vez menor, porque a partir de enero vamos a tener una vacunación más o menos fuerte. Van a llegar alrededor de 3 millones de vacunas en ese periodo, pero el proceso logístico de la distribución y vacunación propia, claro, va a tomar su tiempo, ¿no? Entonces, así es como le veo, y creo que debemos acomodar nuestra mente y nuestra actitud económica a este juego del vaivén y finalmente el control de la pandemia hacia mediados del año próximo. Claro, entonces ahí, y claro, saludo nuevamente al ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo. Este es un sector golpeado realmente, quizá el más golpeado de todos,
que no sé si comienza de alguna manera a tener una salida, pero ustedes han estudiado una propuesta que equilibre lo que nos acaba de decir Roque Sevilla. Oigan, vamos a esperar la vacuna, vamos a tener esto, usemos estas vacaciones que hay para reactivar de alguna manera los restaurantes que puedan tener unas limitaciones, pero que puedan actuar. ¿Cómo están observando? Bienvenido, buenos días, ingeniero. Buenos días, gracias por la entrevista y buenos días a los panelistas. Sí, efectivamente, nosotros creo que es un momento de subsistencia, pero al mismo tiempo siempre con preocupación porque hay cuarentena, pero hay que ser claro que las deudas, los créditos, ellos no han entrado en cuarentena. No hemos tenido ninguna ayuda de parte del gobierno, más bien la Corporación Financiera Nacional, el presidente de la CFN, lo que nos dice, vayan a buscar dinero al BID, cuando es una banca de desarrollo. Se han pedido moratorias de los créditos, se han pedido temas de incentivos tributarios, temas de toda clase de incentivos que no lo hemos tenido. Tenemos 54 hoteles a nivel nacional que están unos en pausa, otros cerrados definitivamente. Alimentos y bebida está laborando y está obteniendo un 30-40% menos de su producción. La hotelería en Guayaquil es aproximadamente el 22%, dato real, mes de septiembre de 2020, Guaquito del 8 al 12% de la ocupación mensual. Entonces, es un tema complicado. Y ahora, nosotros inicialmente siempre dijimos que estábamos en contra de los feriados. No puede ser que el sector turístico esté esperanzado el sector turístico, el sector empresarial esté esperanzado en 9 feriados. Siempre incentivamos que esto debe ser sustentable y sostenible, incentivar los fines de semana, quitar el IVA, bajar los costos del precio de los pasajes de avión, Guayaquil, Quito, vuelos nacionales. Hay que apuntar al turismo interno. Ahora que hay que apuntar al turismo interno, el Ministerio de Turismo hace la promoción internacional. Entonces, sí, estamos trabajando para ver cómo sostenemos lo que sí sería nefasto, y lo hemos hablado ayer con personeros del municipio de la ciudad de Guayaquil, que sería nefasto otra cuarentena. A las empresas que hemos sobrevivido en la primera ola, creo que no vamos a sobrevivir porque realmente estamos solos. Al saludar al ingeniero Javier Díaz, el presidente de la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador, ustedes, en cambio, usted hace una reflexión la vez anterior que conversábamos de que sí, que el sector suyo encontró un nicho por donde salir, que estaban exportando, y decía, pero en cambio a nosotros los nacionales nos tienen problemas mientras exportamos. Aquí en el país necesitamos otras cosas. Cómo reactivar la economía, cómo que el sector textilero ayude nuevamente a hacer ese motor del día a día. Javier, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, qué gusto, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan y un saludo obviamente a Roque y a Holbach. Sí, efectivamente, el sector de la confección, el sector de la producción textil, probablemente es el segundo después de todo turismo, lo que es el ámbito turístico y sus distintas ramas, el segundo que más ha sufrido en esta situación que vivimos ya 7 meses y poco más, porque la gente ha dejado de consumir internamente productos textiles en general, salvo efectivamente esas ciertas líneas que hemos comentado mucho, que son las prendas de protección, que han pasado a ser esenciales y que han dado cierto respiro a algunas fábricas en el país. Y por supuesto que la exportación también ha ayudado en algo a mantener cierta actividad. Sin embargo, la realidad, Francisco, y todos los que nos escuchan, es que nuestra industria ha perdido prácticamente la mitad de sus ventas. Tenemos empresas que están trabajando probablemente en promedio a un 40% de su capacidad instalada, y que realmente ha habido muy poco de apoyo para que el sector pueda de alguna manera sostenerse. Ha habido mucha pérdida de empleo, que es lo que más nos preocupa. Somos una industria que generaba antes de la pandemia más de 170,000 plazas de empleo directo. Con las últimas estadísticas, lastimosamente, no se ha podido conocer la realidad ya por sector, pero somos
conscientes que ha habido un deterioro importante en plazas de empleo directas dentro de nuestra industria, especialmente empleo pleno, que es lo que más preocupa, porque son los empleos formales los que hay que defender, por sobre todo. Y bueno, sí, nosotros lo que vemos como sector es que tenemos que trabajar en una salida de largo plazo, y por eso es que hemos presentado un plan de mejora competitiva tanto al Ministerio de la Producción, que nos está avalando y apoyando en este proceso, pero también a los multilaterales, para que podamos obtener financiamiento para lograr que este proyecto se pueda ejecutar. Nosotros hemos planteado un cambio del modelo de producción del sector textil y confección. Ese es nuestro plan. Hay ahí una propuesta concreta. Roque, entonces un tema que le toca al Estado, que habrá que resolverlo con las dificultades que tiene el Estado de financiamiento. Claro, Holbach nos dice impuestos, crédito, apoyo, empleo, reactivación del turismo interno, o sea, vamos a producir también una movilidad al interior y eso tiene sus costos. ¿Cómo ubicar? Y luego en el sector textilero, con las pérdidas que ya han tenido, pero que de alguna manera encuentran un nicho, claro, tenemos ahí empleo pleno, se baja la seguridad social, entonces todo se afecta. ¿Cómo hacer un planteamiento global? Si bien hay que cuidar, y lo que usted mismo nos decía, salud versus reactivación, vamos por la salud, pero lo otro no se puede descuidar, Roque. Sin duda, la situación es sumamente compleja y es de nuevo casi un juego de bolitas que lanzamos al aire, ¿no? A ver cuál cae primero, y en este juego de malabar hay que ir equilibrando la situación de acuerdo a los acontecimientos. Lo vemos en Europa, que abren la economía y de golpe la cierran completamente. La semana pasada o esta semana ha sido una señal de cierre absoluto, a pesar de... Pero también ha traído reacción social eso, ¿no? O sea, claro, la gente está agotada. Absolutamente, Francisco, ya no aguantamos más. O sea, creo que todos sentimos lo mismo, esta angustia hacia el futuro, este encierro, todo eso psicológicamente es fatal. Pero a ver, yo creo que hay que atacar por áreas, ¿no? Y hay que ir sacando conclusiones importantes de lo que ha sucedido. ¿Qué cosas son resilientes, cuáles no lo son? Para en el futuro enfocar la economía del país en base a esta experiencia. A mí me parece que esa debe ser la visión de futuro que tengamos del país. Pero concentrémonos primero en la salida inmediata. La salida inmediata tiene que ver con lo que ya mencioné, el tema de la vacunación. Y aquí quiero informarles que he logrado yo armar un equipo realmente extraordinario de voluntarios, y debo agradecer al ministro de Salud su actitud tan abierta hacia nosotros, a colaborar con el Estado en una alianza público-privada para coordinar la parte estratégica de las vacunas. Esto es algo importantísimo, porque es finalmente la salida definitiva de esta crisis. Hemos logrado entonces conversaciones y acuerdos para que conjuntamente con el Estado, las empresas privadas que quieran hacer una inversión para tener garantizado las vacunas para sus empleados y los familiares de los empleados, puedan conjuntamente con el gobierno, porque este rato solo el Estado puede comprar las vacunas, de acuerdo a las regulaciones internacionales, pero pueda sumarse al esfuerzo del Estado. Y claro, invirtiendo un poco de dinero, alrededor de $21 por vacuna doble, puedan tener acceso más o menos temprano a las vacunas. Esto va a acelerar la economía, porque ni bien esté vacunado el personal y sus familiares, se puede tener la confianza de que esa industria puede volver a trabajar de manera normal. Así que este es un enfoque que relaciona producción con salud. Esta sería la primera. El segundo
tiene que ver ya con cada industria. En el caso del turismo, que es el campo en que estoy yo, sin duda nos está ayudando a sobrevivir el turismo nacional. Yo estoy altamente agradecido de los clientes ecuatorianos que nos están respaldando y apoyando. Pero claro, como dice Holbert, esto cubre, si es que uno se está muy bien, a duras penas los costos, ¿no es cierto? Y las pérdidas que tenemos acumuladas van a demandar de una comprensión mucho mayor, de una agilidad importante de parte del Estado. Y, por ejemplo, las líneas de crédito que ofrecieron de 1.050 millones, en la práctica no han funcionado con el Banco del Pacífico. No existen, parece. No existe, es un desastre eso, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo, porque cuando salgamos de la pandemia vamos a estar muy endeudados y no vamos a poder cumplir, por más buena voluntad que tengamos, no vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones. Y entonces hay necesidad de un pacto entre el Estado y la banca para a este sector, supongo que en otros sectores será algo parecido, darle más plazo y tratar de ajustar también los costos de las tasas de interés, o dar plazos mayores de gracia. Esto va a ser absolutamente necesario. Y finalmente está lo que decía, de desarrollar una estrategia que ya ha demostrado que ha sido exitosa para el futuro, porque casos parecidos pueden repetirse en el futuro. Y lo que sería importante es volcar al país hacia la exportación. Yo creo que ese debe ser nuestro esfuerzo, sobre todo en productos agrícolas que tenemos nosotros la posibilidad de generar productos de altísimo valor en ventanas de exportación que nadie más produce por la condición climática tan favorable que tenemos. Como país. Roque, pero antes de ir a esto que ya es un poco más de futuro, sí valdría la pena esta iniciativa que desde el grupo de ustedes la han planteado al ministerio, y el ministerio ha aceptado, cosa que se saluda entonces. De estos 157 millones de dólares primarios que se requiere, claro, hay sectores que podrían, y ahí sería el sector turístico. Ingeniero Muñetón, ¿puede invertir también en esto para la vacuna? Es la salida, digamos. ¿Se podrán sumar ustedes, poner unos recursos de los que no tienen, o ir, como dice el ingeniero Díaz, a una especie de cambio de deuda con los multilaterales para los nacionales que no puedan esperar o no puedan reformular esas deudas, reestructurarlas? Hay un planteamiento, pero aquí hay una cosa que, mirando a futuro, resulta una propuesta interesante que la hace el economista Sevilla. Sí, efectivamente, tal como dice Roque, es importantísimo, y por lo menos es una vía, ya que uno ve ya un panorama, una carretera expedita en donde podemos transitar efectivamente lo que es la vacuna. También importante que hay que pensar el post-pandemia, la recuperación. Algo clave que dijo Roque fue: vamos a quedar muy endeudados. Comienza la desesperación, y eso es lo que yo digo. La recuperación, señores, no es en 3 feriados, en 5 feriados, no. Estemos pensando que la recuperación del sector y de todo el Ecuador va a tardar 3, 4, 5 años, y dependiendo del crecimiento del país, dependiendo del PIB, dependiendo de algunos factores exógenos que no están en nuestras manos. Entonces, ahí es donde está la clave del tema. Nosotros tenemos en este momento subsistencia, tenemos juicio, tenemos una banca que ha dado 0 ayuda, tanto la pública como la privada. Entonces, estamos nosotros como surfeando en un mar con tiburones. Entonces, es preocupante lo que nos está pasando. Y lo que usted dice, sí, yo creo que hay que buscar el financiamiento, los organismos, los esfuerzos para hacer e inyectar, y esta idea o esta propuesta que tiene Roque, el tema de las vacunas y lo que necesita, hay que apoyarlo, porque es una solución aparentemente definitiva, porque no podemos estar en cuarentena mientras las deudas
siguen libres por la calle. Entonces, las deudas no entran en cuarentena. Fue interesante que todos entráramos en cuarentena. Entonces, yo creo que hay que apoyar esta iniciativa. Pero además, el sector turístico, ¿tiene usted, por ejemplo, una cuantificación de cuánto necesitarían? Porque eso también va a tomar una inversión en vacunas, ingeniero. No tenemos cuánto necesitaríamos, pero yo lo que sí estoy claro, y como dijo Javier, necesitamos el respaldo del gobierno, necesitamos los multilaterales. Nosotros intentamos con la ministra Rosy de Holguín pedir en multilaterales y lo que nos respondieron fue que el Ecuador no es apto para respaldarnos a nosotros. Entonces, nos hemos quedado, como quien dice, en indefensión, pero tenemos que seguir buscando. Y el Ecuador, como nosotros hemos perdido en el sector turístico 50.000 plazas de empleo de 150.000 empleos plenos, ¿ya? Entonces, es una situación complicada, y porque acuérdense que en el escalafón el turismo está en el último puesto, el primer golpeado y el último en recuperarse. Claro, Javier, entonces, el diálogo con los multilaterales de ustedes ha sido quizá un poco, por lo menos, más receptivo, diríamos, si es que han dicho, oigan, el Ecuador no es un país que les sirva de garantía. ¿Qué nos puede servir de garantía? ¿Cómo hacemos que las deudas de la banca local, que parece que no pueden ser reestructuradas, refinanciadas, puedan pasar a un crédito general de los multilaterales? ¿Algo de eso es lo que están pensando ustedes? Y además lo de las vacunas también, Javier. Sí, a ver, yo creo, primero, efectivamente, tal vez la solución más inmediata que necesitamos es la famosa vacuna, pero después se viene un problema mucho más importante en lo local, además de la vacuna, que es el tema del empleo. Si nosotros no logramos corregir este gran problema que se ha generado de pérdida de empleo en el país, no vamos a tener una reactivación tan rápida, aunque estemos protegidos en la parte de salud. Entonces, hay que pensar en las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado están estas iniciativas público-privadas que menciona Roque y que obviamente hay que apoyarlas y hay que buscar la manera de que eso se logre consolidar y hay que buscar los recursos para tener estas vacunas a disposición de toda la población. Pero también al mismo tiempo tenemos que estar pensando en cómo lograr que se pueda ir generando inversión, que se pueda ir incrementando las exportaciones. Y para eso es donde se va a necesitar definitivamente de dinero, se va a necesitar de financiamiento, se va a necesitar de incentivos, se va a necesitar de facilidades, porque caso contrario vamos a tal vez estar protegidos desde lo sanitario, pero vamos a estar absolutamente quebrados como país en lo demás. Entonces, si queremos exportar, en donde efectivamente hay claramente una posibilidad en la parte agroindustrial o en la parte agrícola puramente, pero si queremos exportar en general, la manufactura textil tiene mucha oportunidad de exportar y generaría muchísimo empleo y muchísimas divisas. Yo lo decía, Francisco, hace poco en otra conversación que tuvimos aquí en Democracia, les decía que nosotros compramos el kilo de algodón más o menos en $2 y exportamos las prendas confeccionadas en más de 30. Entonces, ese valor agregado también es importantísimo para sacar adelante la economía del país. Entonces, tenemos que pensar en eso, y eso ya es un tema de las próximas autoridades de gobierno, y es un tema también de los empresarios que estamos liderando los gremios y liderando las compañías. Hay que buscar la manera de tener proyectos que sean competitivos y proyectos que puedan generar más inversión y más oportunidades de empleo. Y en eso estamos trabajando, al menos nosotros, desde la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, y ahí es donde hemos acudido a los multilaterales, y aunque hemos tenido receptividad de momento para reunirnos, todavía no hay los recursos, Francisco. Falta lo más importante, los recursos. Y claro, ahí le planteamos entonces a Roque dos temas. Si el país no es sujeto de crédito, con las dificultades que tiene, nos podrán decir, oiga, ya le estamos ayudando al Estado como tal, no podemos ayudar también a los sectores empresariales. De la experiencia, Roque, ¿se puede conseguir negociar más allá del Estado
con el sector privado y vuelvo a insistir, esta especie de reestructuración de deudas del sector privado en virtud de un crédito de alguno de los multilaterales? Porque si bien la visión que nos plantea usted, Roque, de con la vacuna vamos a avanzar, toma su tiempo, y esto parece que no tiene tiempo, que ya están agotados, y usted decía, sí, todos estamos desesperados, pero entonces necesitamos una respuesta, y Javier dice, parece que esto va a ser para el próximo gobierno. No, todavía les falta 7 meses que respondan los actuales también, Roque. A ver, Francisco, tal vez vale la pena ver de nuevo en el contexto mundial lo que está pasando. Yeah. Los países desarrollados, para enfrentar la crisis económica y de salud, han emitido 18 trillones de dólares. Me estoy refiriendo a Europa, China, Estados Unidos y Japón. Esos 18 trillones son bastante más que lo que se emitió para superar la crisis del 2008. En el 2008 se emitieron 8 trillones, ahora son 18. ¿Por qué menciono esto? Porque esto, el dinero que se emite queda en circulación. Claro. Y al haber una masa tan grande, lo que está sucediendo es que primero las tasas de interés están cayendo a cifras negativas, porque hay demasiado dinero emitido, ¿no? Uh-huh. Y entonces los bancos, las entidades financieras y sobre todo los fondos de inversión están con una liquidez brutal. Y esto hay que entender para trazar una estrategia. Yo he estado ya haciendo algunos contactos y hemos podido descubrir que tasas de interés que para el Ecuador era imposible bajarlas del 8, estamos hablando ya del 6 y del 4. Pero tiene que haber consistencia en la solidez de la actitud del gobierno en cuanto al manejo presupuestario, porque eso da la calificación de riesgo país y eso afecta a la tasa de interés general. Entonces, si nosotros entendemos esta situación del mundo, vamos a poder trazar también una estrategia ecuatoriana, es decir, a ver, cuidemos que primero el riesgo país no suba, más bien siga bajando. Y esto va a hacer que todo el sector productivo probablemente pueda encontrar, a través de la banca o de manera directa, puede encontrar fuentes de financiamiento mucho más asequibles y racionales, en plazos mucho más amplios, por esta abundancia de dinero emitido por los países ricos. Entonces, ahí hay una fuente de financiamiento que creo que hay que estarle monitoreando y hay que trazarle como parte de la estrategia nacional, porque tienen toda la razón, tanto Francisco como Holbert. Nosotros vamos a salir de esta crisis y para salir de la crisis de salud con las vacunas, pero para salir de la crisis económica vamos a necesitar una inyección de dinero importantísima. Sin eso va a ser imposible hacerlo. Entonces, yo creo que hay que trazar esas dos estrategias, la de salud y la de economía. Y la combinación de las dos nos permitirá volver otra vez a una razonable ¿Y esto es posible que este gobierno ayude en algo? La modificación de impuestos que ha planteado... Porque, bueno, eso, Francisco, como dice Holbert, es lo más elemental, ¿no es cierto? Por ejemplo, que en el sector turístico eliminen el IVA del consumidor nacional. Eso lo han hecho varios países de manera inmediata porque da lo mismo pues tener un IVA que no se consume porque nadie paga o liberarle al sector turístico de ese IVA y que comience a haber más flujo de turismo nacional. O sea, eso es elemental, eso ya debían haber tomado la decisión el Ministerio de Finanzas hace algún rato, pero esas son ayudas parciales y temporales, pero cuando yo hago este análisis lo hago en el largo plazo para tratar de encontrar una solución sólida, ¿no? Claro, y además de mirar, de darnos futuro, cosa que es importantísimo, o sea, saber que hay un camino, como ha dicho Javier, para transitarlo, porque si no,
también eso es difícil. ¿Qué estrategias, ingeniero Muñetón, podríamos tener en el sector turístico? Usted la planteó y decía que hay que echar mano del turismo interno y pedirle a la ciudadanía, y planteaba el tema del IVA y algunas otras cosas que se podrían hacer, y como dice Roque, que ya se debieron hacer. Pero ¿cómo promover? Dejar la publicidad internacional y cómo promover la movilidad interna en el turismo. ¿Ustedes tienen alguna propuesta, alguna visualización de lo que se podría hacer en medio de la pandemia? Sí, efectivamente, nosotros tenemos que hacer que el ecuatoriano saque ese chip de que Ecuador es caro. Primero, incentivando, quitando el IVA, que eso todos estamos golpeados en el bolsillo. Y como Roque sabe, hay un nicho de mercado en el Ecuador que es de 1,5 millones de ecuatorianos, que con terremotos y terremotos, con pandemias, con gobiernos caídos o no caídos, viajan al exterior y generan 1.500 millones. Ese nicho de ecuatorianos que viven aquí, hay que enamorarlos, hay que incentivarlos, hay que decirles que viajen en el Ecuador. Se le ha dicho al ministerio, aprovechen ese nicho, aprovechen para que cojan esa dinámica, esa costumbre sustentable, sostenible, que comiencen a viajar en el Ecuador en el tiempo. También, aquí tengo una ley de incentivos de turismo, una ley. ¿Es un proyecto? Que le vamos a entregar un proyecto de ley de incentivos, exoneración de impuestos a la renta, repatriación de capitales, deducibilidad de gastos de contratación, deducción de pérdidas generadas en ejercicios fiscales, mantenimiento de incentivos productivos, reducción del IVA, tema de baja de aranceles, de bienes de capital. Tenemos que ser eficientes, competitivos, buscar qué nichos queremos que vengan al Ecuador, si es el alemán, si es el norteamericano, pero hacer las cosas con data, con información real, no estar en este momento y con todo el cariño entregando un certificado de pueblos mágicos porque a lo mejor va a desaparecer, pero cuando vinieron a dejarlo de los pueblos mágicos tenían que dejar con un cheque porque ahí hay que hacer obra, capacitación, pero no hay que comenzar a mentir. Claro, ingeniero Díaz, entonces, que no vaya a ser la magia del señor Cherres que desaparece bonos, o sea, pueblos mágicos, y como dice el ingeniero Muñetón, que desaparezcan los pueblos. O sea, esa magia ya la hemos visto y no la queremos. ¿Cómo hacemos esta otra? Ya tiene un proyecto de ley de reactivación del sector, tendrá que tratarlo la Asamblea. ¿Cuánto calcularán en costos, pero cuánto podría ser en beneficio? El sector textilero apunta a la exportación, quiere fortalecerse. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo están pensando ustedes en la movilidad de sus trabajadores, de cómo defender el empleo? Y esto que ya nos plantean, en cambio, el sector turístico, una ley. ¿Ustedes cómo le están planteando? Estimado Francisco, yo creo que la magia se va a dar siempre y cuando se confíe primero en el inversionista y se le dé seguridad al inversionista y se impulse la inversión. O sea, ahí vamos a seguir en este letargo en el que estamos inmersos durante todo este tiempo, y que ya no solamente es ahora, sino que ya lo veníamos arrastrando desde algunos años atrás. Sí. Pero ahora ya se profundizó la crisis, obviamente, por esta pandemia, pero yo creo, Francisco, que nosotros hemos sido muy claros y compartimos, por ejemplo, con Holbach, que uno de los temas inmediatos que se tiene que dar es reducción de aranceles a todo lo que es bienes de capital. Es decir, ahí nuestra producción. Ya tienen un norte en este momento, pero ese norte exige inversión, ese norte exige poner recursos. Se necesita ese financiamiento, pero también se necesita que la inversión sea más barata. Y para que sea más barata hay que eliminar todos los aranceles para importar maquinaria, todos los aranceles para importar insumos que no se producen en el Ecuador, materias primas que no se producen en el Ecuador. Y pasamos años en estas discusiones que deberían ser inmediatas las decisiones, porque es el mismo ejemplo del IVA. Ese IVA no se está cobrando. Bueno, estos aranceles tampoco se están cobrando porque no se está produciendo, porque sale demasiado costoso.
Entonces, ahí hay una cosa. Otra cosa para hacer magia es la reforma laboral. La reforma laboral es fundamental para todas las actividades del país. Principalmente, justo aquí estamos dos que tenemos altísima demanda de personas. Entonces necesitamos un régimen laboral que sea dinámico, que sea moderno, que realmente genere empleo, no que lo restrinja o que sea lleno de trabas y de dificultades para el que no tiene empleo, ¿no? Entonces, hay que hacer magia en ese tema y hay que hacer magia también en las facilidades para hacer negocios. No es posible que los formales nos pasemos días, semanas, meses y hasta años para conseguir permisos de funcionamiento, licencias, no sé, registros sanitarios, autorizaciones de un... Mientras los demás hacen fiesta, los demás sí son mágicos, o son magos, perdón, pero sí. La verdad es que Francisco, se necesita un cambio estructural y por eso decía que esto ya le queda a las siguientes autoridades porque las actuales han demostrado que no lo pueden hacer y ya no hay espacio tampoco o mayor espacio en la asamblea para lograr ciertas reformas legales pero valdría la pena intentar. Por supuesto que sí, Pire. Por ejemplo, nosotros hemos apoyado e impulsado un proyecto de ley contra todo lo que es el comercio ilícito, llámese contrabando técnico, etcétera. Y ahí estamos, intentando que haya ciertas reglas nuevas que permitan de alguna forma defender la actividad legal, la actividad formal, la actividad que hacen las empresas serias del Ecuador. Llámese la actividad que se llame. Pero como digo, aunque quedan pocos meses... Algo está faltando. Y algo se puede hacer, sí, ya hay una tendencia de inacción que lastimosamente no nos permite ver que vaya a realizarse demasiados cambios en estos próximos meses. Les voy a plantear a los tres, Javier, antes de ir para concluir esto, que reflexionemos entonces qué les planteamos a los candidatos a la presidencia de la República, qué debemos indagar de ellos para estas cosas que ustedes han hablado esta mañana. Y entonces comienzo pidiéndole a Roque que haga un esfuerzo de respondernos como que fuese candidato, cosa que no aceptó, pero que hubiese sido bueno. ¿Qué debería responder un candidato frente a estos conflictos y qué queremos no solo escuchar, sino qué es posible hacer, Roque? A ver, yo creo que lo que los candidatos tienen que decirnos es qué plan claro van a aplicar. Y si yo estaría a cargo de eso, diría primero claramente buscar el primer enfoque, que es continuidad en la gestión del tema de salud. Si no salimos del tema de salud, no podemos iniciar con el proceso económico. Esa es la idea número 1. Entonces, ahí darle la máxima fuerza a tener un plan absolutamente claro de continuidad. Esa sería la idea número 1. La idea número 2 tiene que ver con lo que ya han planteado mis dos contertulios. Sabemos que todos van a salir gravemente heridos desde el punto de vista financiero. Por tanto, tengo que desarrollar inmediatamente un plan conjuntamente con la banca para ampliar los plazos y financiarlos en el largo plazo para la recuperación económica. Eso es fundamental. Y tercero, apoyar toda una industria de exportación haciendo dos cosas. Uno, la productividad, ¿no es cierto? Y esto pasa también por la reforma laboral. Y la segunda parte es la comercialización, dar un apoyo frontal, como lo hizo Corea en su tiempo, para poder promover los productos ecuatorianos a nivel internacional, con apoyo frontal del Estado y en alianza público-privada entre los privados y el sector público, para instalar facilidades inclusive en el exterior, en el caso agrícola, para poder tener centros de logísticos de distribución de productos ecuatorianos. O sea, todo lo que podamos hacer de capturar mercados internacionales fortalece la economía ecuatoriana dolarizada y ese mejora también la imagen del país desde el punto de vista de riesgo y va a bajar entonces el costo financiero. O sea, es todo un círculo bueno que conduce a que la economía se recupere lo más rápidamente posible.
Claro, entonces, ingeniero Muñetón, ¿qué le plantea el sector turístico a los que quieren administrar esto que parece peligrosísimo? Bueno, ya hemos, Francisco, ya hemos tenido Sí. reuniones con unos candidatos a la presidencia. ¿Sí? El uno plantea 5 años de exoneración de impuesto a la renta, el otro 8 años, y hay otro que nos plantea 25 años de exoneración Pues, trayendo los casinos. a ese no le Pero crean ojalá entonces. que... A ese no le crean. A ese, sí. Ese es otro Cherres. No le crean, sí. Bueno, entonces yo creo que lo que hemos planteado nosotros es tal cual Javier y Roque: productividad, exoneración, la tramitología, algo que Javier dijo clarísimo: nadie hace nada por la informalidad. Yo tengo que pedir permiso para todo, hasta para respirar permiso, pero el informal no le pide a nadie, y bien, gracias. Tenemos en el turismo tenemos los Airbnb, que nadie hace nada. Necesitamos una vacuna económica. Roque, la vacuna de salud, muy bien, pero ahora hay que buscar una vacuna económica. Tengo que meterme, y me da a veces hasta vergüenza en las entrevistas, porque tengo que repetir y repetir exactamente lo mismo, porque el país está estancado, hay una inacción. Tengo que hablar de promoción turística, por Dios, no es posible que en año 2019, Francisco, el 2019, repito, en diciembre se hizo la promoción del Ecuador de todo un año, en diciembre, y gastas 21 millones en un ministerio cuando tú para promoción gastas apenas 900.000, una ley de trabajo que data de 1938. Tengo que poner políticas de Estado, no políticas de ministros. Cada que viene un ministro, viene, implanta sus ideas, viene el otro, saca esas ideas y borrón y cuenta nueva. Eso hay que hacer un país seguro jurídicamente, Francisco. Muchas gracias. Ingeniero Díaz, con usted concluimos entonces este diálogo. ¿Qué le debemos pedir a los candidatos que arriesgan claro, están diciendo, oiga, yo sí puedo gobernar, y les decimos, oiga, sí, y le podemos ayudar si nos hace un plan concreto y real, ¿no? Javier. Bueno, primero, Francisco, necesitamos a alguien que sepa administrar la escasez. Eso es fundamental, que tenga esa sabiduría y esa capacidad de administrar la escasez. Y segundo, en esa administración de escasez, que sea de una forma honesta y responsable. Entonces, lo segundo que hay que pedir es que se dejen de robarnos a los ecuatorianos. Son pocos los recursos que tenemos como para que además se los roben. Entonces hay que tener mucho cuidado con que no vuelvan los ladrones a gobernarnos. Después, la reforma laboral es clave. Yo considero que el Ecuador tiene vocaciones productivas claramente identificadas en ciertos sectores, y deberíamos intentar impulsar un régimen estilo zonas francas que pueda de alguna manera empujar a esos sectores, atraer la inversión hacia esos sectores y fomentar la exportación, ya sea exportación de productos o exportación de servicios, o la atracción, por ejemplo, turismo médico. No sé, es una idea que podría funcionar en un país como el nuestro en ciertas áreas, como lo han hecho Colombia, por ejemplo. Y hay que buscar también la manera de formalizar la economía, estimado Francisco. No es un tema de meter preso al informal, es un tema de ayudarle a formalizarse. Y para ayudarle a formalizar a un informal, tienes que hacer que las reglas de juego sean sencillas, que no sean punitivas, que no sean imposibles de cumplir. De esa manera se puede empezar a tener un mercado mucho más nivelado, para que la competencia sea adecuada entre todos y que gane el mejor por su oferta, y no el mejor porque hace trampa o porque simplemente no es controlado por nadie, mientras que otros sí son controlados. Y también yo creo que es hora de que llegue un gobierno que impulse finalmente el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Eso es clave para que este proyecto exportador que hemos hablado en esta entrevista funcione. Ese es nuestro principal mercado. Mire, ahora en el mundo se acortan las cadenas de suministro, ya no son desde China a los Estados Unidos. Ahora hay que ganar en logística, y eso...
Ecuador, Colombia, Perú lo pueden aprovechar mucho, pero esos otros dos países, ese acuerdo comercial, sí o sí, el gobierno que venga sea lo suficientemente responsable con los ecuatorianos para impulsar ese acuerdo, y no solo impulsarlo, negociarlo, sentarse en la mesa, negociarlo, adaptar lo que tiene Colombia, lo que tiene Perú, lo que tiene México, adaptarlo a la realidad ecuatoriana y empezar a exportar con fuerza a ese mercado y de esa manera generar empleo, porque Francisco, tenemos que estar sanos, pero también necesitamos plata para consumir y vivir, entonces necesitamos empleo. Estamos entonces en eso, cómo buscamos ese equilibrio, y tanto el economista Roque Sevilla, el ingeniero Holbach Muñetón y el ingeniero Javier Díaz han dado unas pistas por donde podemos caminar. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto, son cosas que hay las que seguir evaluándolas. Muchas gracias por ahora. Nos estaremos encontrando y por nosotros también terminamos. Gracias a ustedes. Estamos terminando este aporte de la mañana. Nos encontramos el día mañana, jueves 29 de octubre. Hasta mañana entonces. Calidad. Innovación. Completamente democracia. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. En este Día de los Difuntos, recuérdalos desde casa. Disfruta este feriado con los seres queridos que están a tu lado. Evita aglomeraciones porque la pandemia no ha terminado. Los riesgos de contagio aún están presentes. Por eso el COE Nacional ha recomendado a todos los municipios del país que no abran los cementerios.